Del mes de los primeros 100 días de gestión, celebramos la puesta en funcionamiento de la nueva unidad de hospitalización pediátrica del Hospital Jesús María Casal Ramos, que atiende al cono norte del estado Portuguesa. El compromiso es con la salud de nuestro pueblo porque estamos juntos por cada latido. Obras y no palabras, con el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Primitivo Cedeño. En Portuguesa, la salud es un gran compromiso. Portuguesa, tu compromiso es contigo y con Primitivo. La Ferretería Comunal es una iniciativa impulsada por el presidente Nicolás Maduro, un lugar donde el pueblo tiene a su alcance una amplia variedad de materiales de calidad a precios asequibles, garantizando que cada venezolano tenga la oportunidad de edificar sus proyectos sin preocuparse por su presupuesto. Actualmente la Ferretería Comunal se encuentra más cerca de los hogares de las familias venezolanas y apunta a expandirse para llegar a todo el territorio nacional para que las comunidades avancen en la construcción de proyectos locales, recuperación de viviendas, incluso proyectos de mejora comunitaria. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Repito, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Además, usted me puede seguir en mi canal en Telegram. Escanea el código QR y verifica lo que hacemos para luchar por la verdad de Venezuela. Fíjense, mi invitado el día de hoy es diputado a la Asamblea Nacional, estudió Historia en la Universidad Central de Venezuela, es conferencista y forista en temas políticos, electorales y literarios. Además, es integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Avanzada Progresista. Con él vamos a hacer un análisis en el ámbito internacional, en el ámbito también histórico de nuestro país. Como ya lo saben, es diputado por la oposición de esta nación y también, ¿por qué no?, por el ámbito histórico. ¿Quién nos va a acompañar el día de hoy? Vamos a verlo. Es decir, yo creo que es necesario, frente a la dimensión de los problemas, generar grandes consensos nacionales y frente a las amenazas internacionales, por supuesto que son bienvenidas todas las mediaciones de buena fe. La mediación de Lula, un hombre ponderado, probado por la historia, que ha estado sometido a todos los avatares que puede estar sometido un político, creo que pudiera ser una interesante mediación para evitar daños mayores a la sociedad venezolana, a la soberanía y a la paz. Bueno, recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Nos acompaña el diputado de la Asamblea Nacional, Bruno Gallo. ¿Cómo está? Muy bien, agradecido por la invitación. Bienvenido a su programa A Pulso. Fíjense, yo quiero comenzar con algo que va a suceder en un par de horas. Correcto. Todos conocemos ya lo que ha pasado con la migración venezolana. Hay un sector de la política que atizó, según algunos analistas, la migración, luego estigmatizó la migración y en un par de horas va a expirar el permiso de TPS alrededor de 500 o 600 mil venezolanos. Correcto.
¿Qué opina un diputado de la oposición del Parlamento de este país? Bueno, lo primero es que la política, digamos, migratoria de Donald Trump es una permanente violación de derechos humanos, una demostración permanente de racismo, de clasismo, de aporofobia. Pero además, si uno supone, yo fui maoísta un tiempo, Julio, y había una cosa un poco oscura que pensaban los maoístas, que decían que había que profundizar las crisis. De tal manera que no tendría nada de raro que para profundizar las crisis se produzca una presión sobre el gobierno norteamericano para que regresen venezolanos en volúmenes importantes que sean difíciles de manejar para las instituciones. De tal manera que eso ¿Hay un plan de haría... un sector? Yo no sé si hay un plan, pero yo intuyo que pudiera haberlo. Yo intuyo que pudiera haber sectores de la política extremista que crean que eso puede beneficiar de alguna manera una transición del poder hacia ellos. Y eso, si eso se lograra comprobar, sería un verdadero despropósito, una cosa absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético y político. Fíjese, esta semana, hablando del tema internacional, se dieron unas elecciones en los Estados Unidos. Correcto. Que no beneficiaron a Donald Trump. Para nada. Y hablando del tema migratorio, en Nueva York gana un migrante. Y este migrante dice, bueno, Nueva York fue construida por migrantes. Correcto. Y ahora va a ser dirigida por migrantes. En su discurso, hablándole a las cámaras, le dijo, yo sé que usted me está viendo, señor Donald Trump. Súbale el volumen al televisor para que escuche lo que tengo que decirle. Antes de eso, un par de semanas anteriores, se dio unas grandes manifestaciones en las principales ciudades de Estados Unidos. Correcto. Algo que se llamaba No Reyes. ¿Qué mensaje le está enviando el mismo pueblo migrante o los mismos norteamericanos a Donald Trump? ¿Y qué va a pasar? Porque nos acercamos a la elección de medio término en Estados Unidos y la cosa no pinta muy bien, parece ser, para Donald Trump. Y me gustaría escuchar su análisis para hablar de otros temas internacionales y entrar a la política nacional. Chicos, yo creo que buena parte de los países americanos, del norte y del sur, que en la época difícil se convirtieron en un atractivo para la población europea, latinoamericana, y en un atractivo porque tenían economía sólida. Ese es el caso de los Estados Unidos, pero también es el caso de Venezuela. Entonces, atrajeron enormes volúmenes de migrantes. Bueno, no es para nada un despropósito saber que italianos, irlandeses, digamos, europeos de varios lugares fueron a Estados Unidos y pusieron su sudor y su trabajo en función del desarrollo de Estados Unidos. Pero luego hubo una enorme oleada de latinoamericanos, de asiáticos, que también con su trabajo han logrado cierto grado de prosperidad. En ciudades como Nueva York es absolutamente notable, pero además en lugares que antes fueron México y que ahora pretende Donald Trump desalojar a los mexicanos de un territorio que fue milenariamente suyo, es verdaderamente increíble. Y no solamente está afectando a los migrantes, que son sujetos de políticas represivas y de una persecución, de una persecución, así exactamente, y de posibles, digamos, regresos a su país de origen, sino que además está afectando la economía del país. Nosotros hemos visto protestas de agricultores que perdieron buena parte de su mano de obra especializada con estas políticas de Donald Trump, constructores, gente que perdió mano de obra especializada y que ahora están prácticamente parados. Hay en puerta una escasez y un aumento de precios de los productos agrícolas y pecuarios, precisamente por la falta de mano de obra. De tal manera que esto no solamente está afectando a la población migrante, sino que está afectando a norteamericanos y a la economía de Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump está acusando en esta semana los primeros golpes como producto de una política absolutamente equivocada, más basada
en el racismo y en digamos, en los prejuicios que en una política que pensando en que Estados Unidos vuelva a ser grande, como dice su consigna. Fíjese, quiero preguntarle también por unos pronunciamientos de esta semana, porque más allá de la tendencia política que usted tiene, que adversa al presidente Nicolás Maduro, en el momento de una agresión al país, se llama a la unidad nacional. Correcto. Hay unas propuestas como el Consejo Nacional de Soberanía y Paz. Y se han desarrollado algunos pronunciamientos y quiero preguntarle por tres para escuchar su análisis, su opinión. El primero de ellos, y vamos a ir nombrando uno a uno y usted me lo va a ir analizando, es el de Volker Turk, alguien que hizo silencio o caso omiso en el tema del secuestro de más de 252 migrantes llevados de manera ilegal a El Salvador, torturados y, bueno, rescatados por el gobierno nacional bajo, además, una negociación. Ha dicho que lo que sucede en el Caribe es algo que no debe estar pasando. Y sobre todo por la violación de derechos humanos que está sucediendo ahí, asesinatos extrajudiciales. ¿Qué opina el diputado Bruno Gallo de los asesinatos extrajudiciales? No solamente Volker Turk, ha habido un montón de pronunciamientos de norteamericanos diciendo con toda claridad que esos son ejecuciones extrajudiciales, que no ha habido ningún apego a procedimientos legales. Eso de suponer que en una lancha va sustancias prohibidas y sencillamente hacerlas volar es un exabrupto que uno no logra hacerlo, digamos, coincidir con política internacional alguna. Eso es una cosa absolutamente increíble. En varias oportunidades el presidente Petro le ha demostrado que esas lanchas son posibles interceptarlas y demostrar, mira, aquí viene este producto, estos señores van presos, ¿no? Ahora, si tú vuelas esas lanchas, tú puedes estar volando ahí un pescador, puedes estar volando migrantes, puedes estar volando cualquier cosa, sin ninguna prueba. Pero en el supuesto de que efectivamente ahí hubiera sustancias prohibidas, en el extremo, bueno, tú no, a alguien que comete un delito no lo sometes a pena de muerte sin juicio, sin ningún procedimiento judicial, sin haberlo detenido, solamente le disparas y listo. Eso es una cosa absolutamente absurda. Eso no tiene nada que ver con la legalidad ni de las zonas del Caribe donde han actuado, ni de los propios Estados Unidos. Ahora bien, pero ahí entra también la narrativa, porque cuando uno lee la red social propia de Donald Trump, él dice que esos asesinatos o ese ataque que ha sido letal, así lo llaman, con los destructores hacia un peñero, porque esa es la verdad, han asesinado allí a venezolanos, pero empiezan a salir ahora los verdaderos dolientes, por así llamarlo. Trinidad y Tobago, uno de ellos, en Colombia. Ecuador, Guyana. ¿Quién le va a dar respuesta a los familiares de esa gente? Bueno, pero además... Quedarán en la historia. Exactamente. Además, eso queda como una mancha en la historia y en algún momento la justicia tiene que actuar. O sea, lo importante aquí es que Trump está dejando suficientes pruebas de que quien está ordenando esas ejecuciones extrajudiciales es él, de tal manera que la historia va a cobrarle sus excesos, le va a cobrar la manera en que ha violado el debido proceso en estos casos. Pero lo que a mí me sorprende es que todavía no haya habido un pronunciamiento, digamos, más concertado de todo el Caribe y de todos los países que han sido afectados, probablemente porque hay diferencias políticas entre los gobiernos de algunos de los países afectados. Lo que ha hecho Trinidad y Tobago, ¿cómo lo califica usted? ¿Es un error? Bueno, grave error. No solamente es un grave error, es una traición digamos, a la vocación pacífica del Caribe. O sea, eso de prestar sus aguas y sus puertos para que desde allí se ensaye una parodia de guerra contra Venezuela es verdaderamente vergonzoso. Yo espero que en algún momento los propios trinitarios levanten su voz frente a semejante despropósito. Yo creo que el Caribe, así como hubo unos
ex primeros ministros y primeros ministros que se han pronunciado con contundencia frente a esa política de terror bélico en el Caribe, debería haber una concertación frente a esto que está ocurriendo y una sola voz frente a las agresiones. La primera ministra de Trinidad y Tobago tendrá claro lo que es no poseer un acuerdo energético y sobre todo de gas con Venezuela. Bueno, yo creo que ellos van a acusar pronto el déficit en la producción de gas y en ese momento tendrán que decidir si siguen creyéndole a Trump las promesas o si se alinean con una política más caribeña y más latinoamericana. Yo le hablaba de pronunciamientos. También está esta semana el pronunciamiento del presidente Lula da Silva, quien ha hablado de prestarse. Le he dicho, yo le he comentado a Donald Trump para ser un garante del diálogo con Venezuela. Y las cosas no se resuelven con un conflicto. Correcto. Se resuelven hablando con la diplomacia. ¿Qué me dice, diputado, también? Bueno, yo creo, pusiste un tramo de una entrevista anterior donde yo decía que Lula es un tipo con todas las credenciales para mediar en un conflicto de esta naturaleza. Y tiene todas las credenciales por varias razones. Es un demócrata aprobado, un político que, bueno, ha estado en todas las circunstancias en las que puede someterse un político, persecución, cárcel, asedio, amenazas. Pero además es un demócrata aprobado. Cuando a Lula le correspondió salir del poder, lo hizo. Y cuando le correspondió volver para corregir los desmanes que estaba haciendo su sucesor, bueno, también lo hizo y lo hizo de buena manera. No llegó a ejecutar ningún plan de venganza, sino que llegó a continuar una lucha sostenida por la eliminación de la pobreza. Yo creo que además un hombre equilibrado, que no puede decirse que vaya a ponerse de un lado o de otro con fanatismo, sino que puede facilitar, digamos, el diálogo entre sectores que piensan de manera distinta y pudiera ser de mucha utilidad en esta coyuntura. Otro de los pronunciamientos no menos importantes, el de Papa León. Sí, cómo no. Ha criticado las acciones de Estados Unidos y ha dicho también, y ha llamado también al diálogo. Muy importante de la Iglesia Católica esta postura. De la Iglesia Católica, no la jerarquía eclesiástica. Es correcto. Fíjate que es una cosa interesante, que es coherente con la religiosidad cristiana, es coherente con el mensaje de Jesús, tratar de buscar fórmulas para resolver los problemas que no sean la violencia, que no sean la guerra, que no sean un derramamiento de sangre que uno sabe dónde empieza y nunca sabe dónde termina y que puede ser incluso gravísimo. Y sin embargo, algunos católicos han reaccionado de manera absolutamente desproporcionada, llamando a León, al Papa León, incluso comunista y cosas de esa naturaleza. Algo muy parecido a lo que le sucedía al Papa Francisco. Correcto. Entonces, un hombre que está siendo coherente con la doctrina de Jesús, bueno, y entonces recibe un montón de ofensas de sectores extremistas que están terriblemente polarizados, que han perdido la capacidad de pensamiento, la capacidad crítica y sencillamente se arrojan contra quien piensa diferente a ellos. Cualquier cosa que no sea que hay que acabar con Maduro, entonces lo toman como una especie de concesión a Maduro. Yo creo que aquí ni siquiera se trata de extremistas o demócratas, sino se trata de sentido común. El sentido común que te dice, no puede ser que la solución única que se le ocurra a cierta gente es entrar en una acción bélica de consecuencias incalculables. Fíjese, vamos a realizar una pausa. Tenía tiempo que no hacía una en este programa. Vamos a hacer una pausa, pero yo quiero dejar también una pregunta para que usted la responda al regreso, y es la siguiente. Si el Papa Francisco tiene una posición, más allá de que lo ataquen, si la conferencia, el Papa León, corrijo, tiene una posición más allá de que lo ataquen,
Si la Conferencia Episcopal de las Antillas lo rechaza, ¿por qué la Conferencia Episcopal Venezolana calla aún cuando el jefe de la jerarquía, por así llamarlo, católica, tiene su postura adecuada en torno a la no violencia? Sí. Vamos a la pausa en A Pulso. Ya regresamos, no se parte. Bueno, continuamos con su programa A Pulso. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488. Me dicen por aquí, buenas noches, amigo Riobó, buen programa, Dios te bendiga, invitado de lujo, saludos. Mando un saludo también. Gracias, muy amable. Abrazos al gran colega, dice Academia Atmósfera Creativa, saludos. Alguien me pone por aquí también, se sigue escuchando todo lo que pasa en el estudio, dice Yajaira, es verdad, estamos en vivo, por eso escucha todo. Bueno, yo hago una pregunta al aire, Sí. Diputado. Sí. ¿Qué opina sobre esa actitud entonces Mira, de la Conferencia Episcopal Venezolana? Lo hace las Antillas, lo hace el Papa León, pero no lo hace la Sí. Conferencia Episcopal Venezolana. Yo creo que las instituciones en general, las Todas. instituciones, las iglesias, los partidos políticos, bueno, las familias, no son homogéneas. O sea, hay posturas, pero también hay intereses. Venezuela tiene ya 25 años o 26 años de una polarización estimulada desde distintos sectores de poder. Cuando digo distintos sectores de poder, yo creo que el gobierno ha contribuido con esto, pero también sectores económicos muy poderosos han puesto su granito de arena para que la distensión no se logre, para que continúe esta especie de polarización absurda en la que nadie escucha al otro. Entonces lo que está pasando con la iglesia es un reflejo de esa polarización. Hay gente que seguramente tiene opiniones similares a las del Papa, pero que le da terror expresarlas. Le da terror expresarse porque saben que lo que viene detrás de eso es una avalancha de insultos e improperios. Por ejemplo, yo leí una carta hace un par de días del hijo de un tipo que fue contralor de la República, que por cierto está acusado de haberle robado una edificación a una familia de inmigrantes italianos, escribiendo una carta contra los jesuitas, donde, bueno, pareciera que desde el famoso Papa Negro, que es venezolano, hasta, bueno, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello están al servicio del gobierno. Yo creo que ese tipo de exageraciones no las cree nadie, pero las cultivan los cultores de la violencia, la cultivan los cultores de la tensión, la polarización, el insulto permanente. Esa carta está llena de absurdos. Sin embargo, está publicada y repetida en diversos medios de comunicación y en todas las redes sociales. Entonces, yo creo que un poquito de sentido común, digamos, moderación, sería absolutamente necesaria para salir de una permanente diatriba acrítica, donde sencillamente tú le contestas al otro sin siquiera pensar lo que el otro está diciendo. Yo creo que el Papa León está siendo absolutamente coherente con su manera de pensar y con la manera de pensar de la institución que dirige. ¿No es coherente la Conferencia Episcopal entonces? Yo creo que la Conferencia Episcopal está cruzada por tendencias diferentes. Yo estoy seguro que en la Conferencia Episcopal hay una enorme cantidad de sacerdotes y de cabezas de la iglesia venezolana que están de acuerdo con el Papa, pero también hay, digamos, pequeños intereses y pequeñas mezquindades que juegan a una transición a trompicones, una transición que sea a sombrerazos sacar al gobierno, cosa que es absolutamente, no solamente imposible, sino además inconveniente. Yo creo que no hay transición posible que no sea una transición negociada, una transición pacífica, ordenada, de acuerdo entre todos los sectores que participen en ella.
Fíjese, usted adversa al presidente Nicolás Maduro, a las políticas del Estado, pero eso no hace que usted tenga una postura también en torno a las narrativas. ¿Qué me dice? Una vez lo hablábamos en otro espacio. ¿Qué me dice Bruno Gallo, diputado de la Asamblea Nacional, de esta narrativa de que frente al Estado hay un Estado narcoterrorista, porque eso es casi lo que dice la DEA, y la narrativa del cartel de los soles? Yo siempre repito en algunos programas, yo vi recientemente a Jordan Goudreau, quien estaba en la operación Gedeón, quien no le pagaron. Juan Guaidó no le pagó, JJ Rendón tampoco le pagó lo que le prometió. Y firmaron un contrato. Firmaron un contrato, ahí está la prueba. El hombre, bueno, ahora hizo una denuncia recientemente con Max Blumenthal en YouTube y pasó de ser mercenario a perseguido ahora, sí es verdad, por el gobierno de Estados Unidos, lo busca el FBI para meterlo preso y está desaparecido. Esa es la historia del que se mete con Venezuela se seca. Yo creo que eso es verdad. Entonces le pregunto, él decía, por ejemplo, que el cartel de los soles había sido inventado por la CIA en la década de los 90 para atacar a los militares venezolanos. ¿Qué opina Bruno Gallo de esto? Mira, yo creo que, y a los televidentes, yo creo que si usted desconfía permanentemente de las narrativas de los Estados Unidos, estaría acertando. Estados Unidos inventó que había armas de destrucción masiva en Irak. Usted es historiador, usted sabe. Y eso es falso. Estados Unidos propició un incidente bélico en las cercanías de Vietnam para meterse en un conflicto que no tenía nada que ver con ellos hasta ese momento. Entonces produjeron una falsa noticia para poder falso meterse. Positivo. Un falso positivo. Pero además, en República Dominicana, año 1954, inventaron que el presidente de la República, un socialdemócrata convicto y confeso, era un comunista dispuesto a nacionalizarlo todo, y intervinieron en República Dominicana. Es decir, cada vez que un presidente o un gobierno le resulta incómodo a los intereses de Estados Unidos, inventan una narrativa e intervienen. Yo no voy a meterme en el tema de si hay narcotraficantes en el gobierno venezolano o no, pero yo lo que estoy seguro es que esas narrativas el gobierno norteamericano, junto con sectores de la oposición extremista venezolana, las inventan con mucha facilidad y hacen posible, justificar una acción bélica. Yo creo que ese es el objetivo fundamental. Cuando yo digo que yo no tengo conocimiento sobre el tema de las drogas, no tengo criterios para fijar una posición, pero yo lo que sí creo es que es como demasiado frecuente que Estados Unidos invente una narrativa para intervenir y apropiarse de recursos naturales en países latinoamericanos. Por ejemplo, el caso de República Dominicana, que citaba hace un momento, quien pide la intervención contra el gobierno de Jacobo Arbenz son las bananeras norteamericanas que estaban viendo supuestamente sus intereses en juego, porque Jacobo Arbenz promovía una reforma agraria, pero además tímida reforma agraria. Lo que pasa es que ellos querían actuar a sus anchas. Entonces, luego en Granada, en los años 80... Bishop, por ejemplo. Exactamente. Se inventan la historia de que la Unión Soviética y Cuba estaban construyendo instalaciones militares. Bueno, esa es la intervención militar más rápida de la historia de América Latina. Es decir, que si hubiera habido ahí tales bases militares soviéticas y cubanas, no hubiera sido tan fácil el desembarco de las fuerzas norteamericanas. ¿Qué pasó con la Cumbre de las Américas? Porque Me gustaría saber. yo esta pregunta se la hago porque usted que me habla de República Dominicana, ¿no? Avidanera ha dicho, vamos a suspender la Cumbre de las Américas, pero primero se reunió con Marco Rubio para tomar esta decisión, pero ahí excluyeron a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Cuando le preguntan a Petro, dice que no va a ir.
No, yo no voy para eso porque no se puede excluir de una cumbre de las Américas a estos 3 países. Cuando le preguntan a la presidenta de México, dice, no, tampoco voy a ir. Y entonces, algún periodista le consultó en esto que llaman el mañanero. Todos los días. Eso fue como una costumbre del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer ruedas de prensa todos los días. Dice, ¿y usted tiene previsto, el periodista, un colega le dice, ¿tiene previsto llevar a alguien a la cumbre de las Américas? Y ella dice, no creo que yo pueda. Entonces, se vino a menos la cumbre de las Américas. ¿Qué pasó con esa reedición que quiere hacer en este momento del Grupo de Lima, Marco Rubio? ¿Tiene el mismo apoyo? Bueno, yo creo que, digamos, es el tipo de cosas que pasan cuando los países se van alineando con determinados intereses. Es obvio que Estados Unidos no quería que de esa cumbre pudiera salir un pronunciamiento contra lo que está pasando en el Caribe. Entonces, seguramente hace la solicitud de que se suspenda. Para el 2026. Claro, no saben la fecha todavía. O sea, todavía no hay fecha, pero ya queda muy poco tiempo de este año. Ya queda un mes y poco más de un mes y medio, ¿no? Pero, en todo caso, lo que sí es que cualquiera tiene, digamos, derecho a un grado de malicia frente a este tipo de cosas. Yo no creo que el gobierno de Abinader sea de los más títeres de América Latina, pero es muy probable que Estados Unidos pueda estar presionando para que eso se suspendiera. Y, por otra parte, es absolutamente absurdo intentar una cumbre de las Américas excluyendo a quienes piensan diferente a los que están alineados con los intereses norteamericanos. Yo creo que la América Latina lo que necesita es enorme consenso en torno a algunas políticas. Y ese enorme consenso no es posible discutiendo solo con quienes piensan igualito a ti. Es absolutamente indispensable escuchar las voces disidentes de América Latina, te gusten o no te gusten. Probablemente a mí no me gustan las cosas que hace Ortega en Nicaragua, a mí no me gustan las cosas que está haciendo Maduro en Venezuela, pero sería absurdo excluir las voces que no me gustan. Yo quiero oír a las voces que no me gustan, yo quiero oír a la gente que piensa con ellas. Claro, que es lo correcto. Yo creo que en una sociedad democrática lo único que debe estar prohibido es el pensamiento único. Entonces, ese intento de imponer una manera de actuar de acuerdo con los cánones del liberalismo es absolutamente absurda. Hay una propuesta, el Consejo Nacional de Soberanía y Paz. No sé si ha tenido la oportunidad de participar, acudir, escuchar algunos discursos, sea televisivos o, bueno, estar presente en uno de esos. Pero no todos los sectores que bueno, tienen sus diferencias con el gobierno nacional participan en esto, por temor, unos por temor, otros por miedo. Yo le digo esto de temor porque yo recuerdo el día que se hizo una instalación, estaba allí la rectora de la Universidad de Carabobo. Correcto. Usted que me habla del tema de cómo los atacan a través de redes. También vamos a hablar de la guerra cognitiva un poco. Y bueno, los ataques. Entonces, bueno, esas personas prefieren callar y tener una postura clara. Uno lo vio en algún momento con Enrique Capriles. Recientemente él se sintió atacado porque rechazó el tema del cartel de los soles y bueno, lo atacaron también a través de redes sociales. Pero este sector que tiene allí a Enrique Capriles, Mercedes Malavé, por nombrar algunos, Tomás Guanipa, Stalin González, que yo vi a Tomás Guanipa, por ejemplo, allá en Roma, cuando el Papa. Pero no son capaces de ir a esta invitación de la Asamblea Nacional para tener una postura clara a favor de Venezuela. Y como usted me dice, usted puede no estar de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, pero el debate y las propuestas y el diálogo tienen que imperar ante cualquier situación. Sí. Fíjate, porque esos sectores no van, tienen miedo. Yo estuve en 2 de las reuniones, yo representé a Avanzada en esas 2 reuniones, en la instalación de la comisión y cuando se creó una coordinación. En ambas reuniones estuve. A mí me parece interesantísima la idea. Me parece limitado el desarrollo de esa idea. Yo soy de los que piensa que una mesa de negociación y diálogo tiene que generar resultados que satisfagan a todas las partes. Por ejemplo, yo soy un convencido de que el discurso de Nicolás Maduro, en el que leyó una carta de Cipriano Castro, iba a abrir las puertas de las cárceles venezolanas. De hecho, citó a Cipriano Castro en ese sentido. Entonces yo dije, bueno,
esto puede crear una nueva manera de entender la unidad nacional frente a una agresión extranjera. Bueno, después de unas pocas excarcelaciones no ha continuado esa política. Y quien tiene amigos presos espera ver a Enrique Márquez en la calle, espera saber y ver a, no sé, a algunos otros compañeros, por ejemplo, Macario González, con quien me une vínculos de afecto. Y menciono esos dos porque son amigos míos y sé que mencionarlos aquí no les va a molestar. Entonces, yo creo que se puede profundizar los puntos de encuentro entre la gente que piensa diferente. Pero se le puede llamar preso político a quien está detrás de una acción terrorista, por ejemplo, de una acción fascista, de una acción que desestabilice la República. Fíjate, yo fui de la izquierda, esa ultrosa, que cometió errores, graves errores. O sea, si algunos muchachos que participaron en las manifestaciones del 28 y del 29 los llaman terroristas por lo que hicieron, yo debí pasar preso el resto de mi vida, ¿no? Por las cosas que hice. Y quienes Esos casos se han revisado. Sí, exacto. Y quienes me conocen, que participaron conmigo en cosas, saben que eso es así. O sea, a ver, hay muchos momentos en la historia de los países donde uno u otro comete excesos. Bueno, resanar, reconciliarse, implica un poquito de mala memoria. Un poquito de mala memoria que beneficia a los que están presos, pero un poquito de mala memoria también que beneficia a quienes están en el gobierno y en algún momento Usted me van a habla salir. mucho también del diálogo, pero ¿cuántas veces el Ejecutivo Nacional se ha sentado con distintos sectores y quién ha dado la patada a la mesa? Siempre es ese mismo sector No que siempre. no respeta. No siempre. Aquí ha habido Uno recuerda a Julio Borges, por ejemplo, Sí, República Dominicana. República Dominicana, Julio Borges, eso fue un Uno desastre. recuerda a Gerardo Bley, que hoy Gerardo Bley no ha dicho nada, por ejemplo, y se lo digo a usted para que lo analice aquí, no ha dicho nada de este ataque en el Caribe. Yo digo que el que calla en este momento de unidad nacional es silencio cómplice de lo que pasa. No sé si usted piensa lo mismo, capaz usted dice que no. No necesariamente. Fíjate, por ejemplo, yo pregunté por qué tal o cual sector no estuvieron en la actividad esa de la Comisión de Soberanía y Paz. Pero fueron a una en la Universidad Central de Sí, Venezuela. donde yo estuve. Y estaban allí, ¿verdad? Algunos. ¿verdad? Estaba, por ejemplo... Bueno, pero pueden manifestarlo en otro sector. Stalin González estuvo y hubo gente de esos sectores allí sentados con nosotros. Pero fíjate, hay algunos que sencillamente se están resguardando para negociaciones de otra naturaleza. O sea, esa posibilidad que la he escuchado, no voy a ponerme yo a defender a Pedro o a Juan, pero alguna gente dice que se está resguardando para otros procesos de negociación y que está evitando que los prejuicios puedan cerrar cosas que ni siquiera se han abierto. Entonces, digamos que aquí hay que ser suficientemente flexible para que la gente vaya entrando en los procesos de negociación en la medida en que sus propias condiciones se vayan dando. Yo estoy absolutamente convencido de que hay sectores democráticos de distinta naturaleza, no solamente en el bloque que se creó recientemente en ese acto al que tú te referiste. Hoy hubo una reunión de ese grupo, yo no estuve por razones personales, espero que ese grupo se mantenga, se amplíe y siga promoviendo democracia, soberanía y paz. Y que otros grupos también logren niveles de consenso que permitan luego encontrarnos en un escenario en el que esté el gobierno, estén los sectores opositores de distinta naturaleza. Yo creo que aquí hace falta mucha flexibilidad, mucha ponderación y capacidad de entender que el otro no siempre actúa de mala fe, sino que a veces está resguardándose de determinadas condiciones y manteniendo relaciones abiertas. En relación con que las negociaciones no siempre han sido pateadas por el mismo sector. Yo creo que en varias oportunidades nos hemos sentado con el gobierno y los resultados no han sido los que se han ofrecido en el debate. Y eso debo decirlo con absoluta franqueza. Por ejemplo, el año antepasado, dimos un debate sobre la reforma de las leyes electorales. Eso fue en la Asamblea Nacional. Exactamente. Eso de repente ¡pac!, se paró. Y bueno, y acudieron a la ley Simón Bolívar para resolver lo que ellos esperaban resolver en ese escenario, ¿no? Mire, usted que me habla del tema, conoce muy bien el tema histórico, quiero preguntarle, yo he entrevistado a Joel Horta en reiteradas oportunidades. Ya le queda una semana a lo que vaticina Joel Horta de
del ataque en el Caribe, porque él dice que eso se ha venido a menos. ¿Cree el diputado Bruno Gallo que también se ha venido a menos? Usted que vio en la historia, ¿cuántas veces Venezuela ha pasado por esto? Tengo entendido que en 1942 sucedió lo mismo. En 1942 estábamos en plena guerra y bueno, formamos parte de la alianza de la Unión Soviética y Estados Unidos, y eso, digamos, disminuyó la conflictividad social y política en Venezuela. En 1902 estuvimos frente a un hecho similar a este, de una amenaza de varias potencias europeas asediando las costas norteamericanas. En ese caso fue la política norteamericana la que salvó a Venezuela de una mayor intromisión de las potencias europeas en Venezuela. Yo creo que lo que está pasando en este momento es sumamente curioso. Sí, se contradicen las cabezas de la política exterior norteamericana cuando hablan de esto del Caribe. A veces uno cree que estamos listos para ser agredidos y otras veces piensa que esto es una pantomima. Pero yo creo que una cosa tan seria como que nos rodeen unos buques de guerra y unos destructores, e incluso uno de los más grandes portaaviones de los Estados Unidos, no es una cosa para tomárselo a broma y para hacer análisis ligero diciendo, bueno, esos se retiran pasado mañana y listo. Yo espero que se abra un canal de comunicación como el que está proponiendo el presidente Lula y se pueda resolver las diferencias entre el gobierno venezolano y el norteamericano. En una rueda de prensa el presidente le decía o contestaba una interrogante a una periodista de CNN, que le hacía un interrogante, que cómo estaban las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Y creo que el término es que están deshechas. Sí, no existen. Fue lo que dijo en ese momento el presidente Nicolás Maduro. Eso puede estar siendo así en este momento, porque recientemente, el 5 de septiembre de este año, el presidente envió una carta a Donald Trump, que fue recibida, donde el presidente le pide establecer nuevamente la negociación, el diálogo con Richard Grenell, un hombre conocido por Venezuela, estuvo en el despacho de Miraflores. Uno no puede olvidar ese momento, ahí la bandera de Venezuela, la de Estados Unidos, y en medio de esas dos banderas estaba la espada de Bolívar. Correcto. Se reunió con Richard Grenell, quien hoy, Richard Grenell, es el mismo que critica a los medios, a las transnacionales que andan colocando informaciones y dice, pero ¿de qué fuente toman ustedes eso? Y criticó a The Washington Post y otros medios, hablando de la guerra que hay en redes y transnacionales. Entonces, ¿cómo califica el diputado Bruno Gallo estas relaciones? ¿Están también en la misma condición? Yo creo que, digamos, lo que uno ve públicamente es que las relaciones no existen, que están cada vez más resquebrajadas, más distantes. Sin embargo, la diplomacia que se hace por los micrófonos suele ser muy distinta a la diplomacia que se hace bajo la mesa. Yo espero que bajo la mesa haya nexos que no se hayan roto. Y me parece interesante algunas declaraciones de voceros calificados del gobierno norteamericano que dicen que la política en la que el gobierno norteamericano se involucraba en la destitución de gobiernos en todo el mundo cesó, que no dio resultado. Espero que esa sea una política que mantengan y que permita que los venezolanos podamos tener la capacidad de decidir sobre el futuro de la nación. Es decir, si el gobierno de Nicolás Maduro debe cesar por una decisión soberana de los venezolanos y no por una decisión del gobierno de Trump o de un sector del gobierno de Trump o por una acción bélica. Yo soy un firme convencido de que los problemas de los venezolanos debemos resolverlos los venezolanos. Yo sé su postura, porque yo antes de hacer cualquier entrevista trato de buscar recientes entrevistas que le hayan hecho también a la persona que voy a consultar, voy a tener en mi programa. Y yo escuché una declaración, pero quiero yo hacer una repregunta de lo que le hacía el periodista en Venevisión, donde usted estuvo hace 4 días, si no me equivoco. ¿Qué opina Bruno Gallo del llamado, ya que usted me habla de la extrema derecha, del llamado a una intervención que realizan algunos sectores de la política cuando ya lo han intentado todo, cuando han fracasado
y todavía llaman una intervención. Yo escuché lo que usted le dijo sobre Leopoldo López, escuché lo que dijo de John Goycochea, pero yo voy a agregar ahora dos personajes más que salieron esta semana. Uno de esos es Carlos Baute, por ejemplo, llamando también abiertamente. Yo me quedo en Venezuela, fue el primero que se fue. Ajá, llamando abiertamente una intervención militar, diciendo, bueno, yo estoy esperando una respuesta. Es lo que ha dicho Carlos Baute y George Harris. Qué casualidad, el señor George Harris, que la gente todavía recuerda que no hizo reír a nadie en Chile, en esto que llaman, ¿cómo que se llama? Viña del Mar. En Viña del Mar. Estaba molesto, se molestó porque no hizo reír a nadie. Bueno, eso suele pasar. Entonces, bueno, también llama una intervención. Este sector, o por lo menos George Harris, muy vinculado a María Corina Machado, también es una realidad. ¿Qué opina de esos llamados a una intervención militar extranjera? Fíjate, yo creo que todo venezolano que ¿Son traidores a la patria? Yo creo que son unos irresponsables, Pero no son unos traidores a la grandes patria. irresponsables. Yo creo que la traición a la patria es un delito y eso tiene que decidirlo un juez. Yo no soy juez. Bueno, pero uno puede tener una visión. La opinión que yo tengo de Leopoldo López o de John Goycochea es que ellos están buscando ganar en este juego, ¿no? Yo Bueno, creo que con muchas muertes. hay gente simplemente irresponsable, hay gente que está desesperada y que cree que si mañana el gobierno de Nicolás Maduro termina, se acaban sus problemas. Yo quiero decirle a la gente, eso no va a ocurrir. Cuando las crisis económicas pasan muy lentamente. Yo creo que lo que hace que las crisis económicas pasen son los grandes consensos, y eso lo demuestra la historia. Los países que han resuelto sus graves problemas los han resuelto sobre la base ¿Usted de qué sabe de grandes historia? ¿Qué consensos. pasa con aquellos que en otras naciones llaman a una intervención Bueno, militar chicos, extranjera? ahí está lo que pasó en Panamá. Todos los que, bueno, el que se estaba juramentando mientras caían las bombas en los barrios de Panamá, bueno, ese tipo sencillamente salió de la historia de Panamá con una gran mancha en su historial. Guillermo Endara se estaba juramentando mientras las bombas caían en Ciudad de Panamá, ¿no? Eso, él pasó a la historia como una mancha en el papel, ¿no? Bueno, y eso es lo que le va a pasar a todos los sinvergüenzas que de forma interesada e irresponsable están pidiendo que nos caigan bombas desde el cielo. Cuando uno busca en algoritmos de las redes sociales, por ejemplo, y coloca allí numeral intervención, aparecen distintos videos de estos personajes, ¿verdad? La mayoría repetidos, pero uno aparece, por ejemplo, y hay que mencionarlo en este programa, lo quiero hacer. No sé si usted vio esa declaración de Rafael Caldera, Sí, como que no. le preguntaban Muy a Rafael dura, Caldera sí. que qué harían con aquellos que en el exterior hablan mal de su país, solamente por hablar mal. Sí. ¿Qué le dijo Rafael Caldera? ¿Recuerda? Sí, claro. ¿Qué sabe de la historia? Él estaba diciendo que había venezolanos que andaban recorriendo el mundo pidiéndole a los empresarios y a las transnacionales que no invirtieran en Venezuela. Y fue muy duro Caldera diciendo que provocaba fusilarlos. Yo creo que, aclaro, la pena de muerte no existe en Venezuela, ni por fusilación ni por ninguna razón, pero de verdad a veces provoca actuar con mucha contundencia. Yo creo que hay que hacerle entender a quienes de manera ingenua se enganchan en esas políticas que son distintos. Yo quiero considerarlos distintos. Hay gente que cree que, bueno, que es que estoy desesperado, que ya no aguanto el gobierno de Maduro, ese que decía, yo no aguanto más. Eso es una cosa, y quienes lo hacen de manera interesada, quienes además dicen ser políticos y piden una cosa de esta naturaleza, son otra cosa. Yo le decía lo de las narrativas, porque esta semana, todo esto de esta semana, yo siempre hago como un análisis de lo que sucede en el ámbito informativo, que son muchas noticias. Yo recientemente estuve entrevistando a un internacionalista. Él me decía, no sabía que íbamos a hablar de tantos temas, pero es que nadie se aburre aquí en Venezuela de tantos temas. Y estuvimos hablando de las narrativas. Pues está la narrativa esta del cartel de los soles, está la narrativa del tren de Aragua, está la de los vínculos del presidente Nicolás Maduro con Hezbollah. También esa la levantaron, que eso es histórico, eso es una narrativa. No, se desaparece y desaparece. Sí, va y viene, depende de la carta que se necesite en el momento. Sí. Esa era la narrativa, que uno no lo entiende al gobierno de Estados Unidos, porque ellos atacan ahí a las, ¿cómo se llama?, a las embarcaciones y dicen que asesinaron a integrantes del tren de Aragua, pero ya va, ellos no están persiguiendo a los del cartel de los soles. Uno no entiende las cosas, pero así es la vocería norteamericana. Pero nace ahora una narrativa de la misma María Corina Machado, que lo ha intentado todo, usted lo sabe que es así, y dice que hay pruebas en el gobierno norteamericano
que vinculan la participación del Consejo Nacional Electoral o de aquellos que conocen el sistema electoral para hackear el sistema electoral norteamericano. Pero ¿quién puede creer eso? Hasta hace nada, Nicolás era un chofer de autobús brutazo. Bueno, ahora es una especie de genio del mal que puede intervenir las elecciones en donde quiera que pase en el mundo. Bueno, puede intervenir elecciones en cualquier lugar del mundo. Entonces es absolutamente contradictorio. O eres un tipo bruto o eres un genio del mal. No puede ser las dos cosas. Entonces, pero yo creo que María Corina, yo no sé, yo la noto desencajada incluso desde el punto de vista físico. Y cuando la gente está desencajada desde el punto de vista físico, también se le desencajan las neuronas. Entonces yo creo que algo raro está pasando ahí. Ahora yo le pregunto, todavía esa extrema derecha, ustedes como factores de oposición racional, yo no utilizo mucho ese término, pero lo voy a utilizar, esa extrema derecha, y el gobierno hoy, 7 de noviembre, ¿subestiman al presidente Nicolás Maduro? No, chicos, yo nunca he subestimado a Nicolás. Yo conozco a Nicolás hace 40 años. Entonces, yo creo que aquí de lo que se trata es de que todos nos respetemos, que todos valoremos lo que el otro le aporta al país y que podamos sentarnos respetuosamente a decirnos las cosas que tengamos que decirnos sin temer un desenlace, desagradable para cualquiera de los dos bandos. Bueno, agradezco a Bruno Gallo, gracias por haber venido a este programa a pulso. A la orden. Gracias, vale. Yo le quería preguntar para despedir rápidamente, ¿qué ha pasado con Avanzada Progresista? ¿Cómo van las cosas? Bueno, bien, salvo que, tenemos una crisis financiera crónica. ¿Qué le pasa mucho a los partidos de la oposición? Sí, a todos. A unos más que a otros, pero bueno, seguimos teniendo una estructura básica. Yo diría que... ¿Cómo se preparan de cara a una veda electoral, diría yo? Bueno, van a pasar 4 años sin elecciones y esa es una manera de probarse para la historia. O sea, si nosotros aguantamos estos 4 años sin que nos disolvamos, lo vamos a lograr. Yo creo que Avanzada Progresista, y es muy feo que uno alabe su queso, pero tiene una dirección política sensata, intelectualmente formada, que puede aportarle mucho a este debate y esperamos que sea un proyecto que esté destinado al crecimiento y a generar influencias locales y nacionales. Bueno, nos vamos. Agradecido. Puedes seguir participando con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok JR Periodista, el 0412-334-5488. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua y TVFan, así como a la Radio del Sur por transmitir este programa en tiempo real. Si usted sintonizó tarde, lo puede disfrutar mañana a las 10:30 de la noche en TVs. Que tengan feliz fin de semana. Hay algo que también se está renovando, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay que reconocer uno de los partidos más grandes de... Yo creo que está muy bien que se renueve y que pueda debatir los temas que le corresponde a gente que se asume socialista, debatirlo con gente que alguna vez nos asumimos socialistas y que tenemos cosas que decir sobre el marxismo, sobre el socialismo. Yo estoy dispuesto a participar. Ah, bueno, mira, está bien. Bruno Gallo, mañana ya no se trata del tema del jefe de calle, de comunidad, una estructura que tenía el Partido Socialista, o que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino los comités bolivarianos. Una nueva manera de estar en las bases. Y algo que decían los dirigentes, y con esto nos vamos, y disculpe que lo interrumpa y le permito el comentario. Ajá. Y es que uno tiene que dejar que los pueblos de la base se expresen, sin la participación del alcalde, del gobernador. A veces las propuestas nacen ahí en la base, pero la oposición no ha entendido eso. Sí, lo que te quería comentar es que a mí me parece importantísimo que los partidos digan con absoluta claridad cuál es la sociedad en la que creen. O sea, yo creo que ahora está de moda un cierto pragmatismo en que los partidos se diluyen sin decir, mira, yo creo en estas cosas. Entonces, yo creo que es oportuno que todos los partidos empiecen a hacer público y notorio cuáles son las cosas en las que creen. Muy bien, nos vamos. Que tengan feliz fin de semana. En el marco del mes de los primeros 100 días de gestión, celebramos la puesta en funcionamiento de la nueva unidad de hospitalización pediátrica del Hospital Jesús María Casal Ramos, que atiende al cono norte del estado Portuguesa. El compromiso es con la salud de nuestro pueblo porque estamos juntos por cada latido.
obras y no palabras, con el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Primitivo Cedeño. En Portuguesa, la salud es un gran compromiso. Portuguesa, tu compromiso es contigo y con Primitivo. La Ferretería Comunal es una iniciativa impulsada por el presidente Nicolás Maduro, un lugar donde el pueblo tiene a su alcance una amplia variedad de materiales de calidad a precios asequibles, garantizando que cada venezolano tenga la oportunidad de edificar sus proyectos sin preocuparse por su presupuesto. Actualmente la Ferretería Comunal se encuentra más cerca de los hogares de las familias venezolanas y apunta a expandirse para llegar a todo el territorio nacional para que las comunidades avancen en la construcción de proyectos locales, recuperación de viviendas, incluso proyectos de mejora comunitaria.